gusto, un honor, un privilegio, con tantas amigas, amigos, conocidos, conocidas, desconocidos, desconocidas. No puedo no saludar a algunas personas, perdonen que sea selectivo, pero a mi amigo Eladio Muchacho, desde Trujillo, de Valera, Trujillo, Venezuela, y un grupo de amigos. Ese es uno de los lugares donde se han tomado más en serio uno de los paradigmas de que yo voy a hablar, el capital social. Anduve por allá el año 2007 haciendo un taller, y es notable cómo han ido evolucionando, incluso han ido desarrollando ellos capital social, por ejemplo, en colegios, que nunca se me había ocurrido. Luego están las amigas y los amigos de Aysén, creo que son mayoría aquí, en particular a los seniors ahí, a Guillermo y a Karina. Los que estén interesados, yo estoy escribiendo unas columnas, estábamos iniciando un programa en Aysén de fortalecimiento del capital social que quedó interrumpido temporalmente. Pero como una forma de seguir ahí, estoy escribiendo unas columnas todos los lunes en el diario El Divisadero, que es el único que está ahí. Si las quieren leer, están en mi página web, carlosviñolo.cl. Y Karina, gracias porque ella me estaba ayudando a revisar antes de enviar. Bueno, y está Rafael, desgraciadamente no nos veo a todos, Rafael Castillo, de Veracruz, México. También estábamos empezando a hacer allá un trabajo muy lindo. Estuve 3 semanas, entre noviembre y diciembre, haciendo talleres y dando charlas, también sobre el tema del capital social, que uno de los paradigmas que yo les voy a proponer, que es bueno tomarse en serio y subirse al carro, porque es un paradigma que es de génesis latinoamericana, ¿de acuerdo? Entonces, es de esos paradigmas en que efectivamente nosotros podríamos ser pioneros, que es una de las propuestas que yo les voy a hacer, diciéndoles que cuando un paradigma cambia, todos vuelven a ser. Y hoy día se derrumban los paradigmas de Occidente, y es el espacio entonces para que nosotros, que nunca inventamos ningún paradigma significativo, y no nos fue muy bien con eso, entonces participemos en eso. Bien, voy a poner un PowerPoint. Seguramente se me quedaron. Leo Reyes está por ahí, mi mejor amigo de toda la vida, tiempo que no lo veo, pero por ahí está Leito, ¿cómo está? Y muchas otras personas queridas. Bien. Preparé un PowerPoint para ordenarme. Lo habitual, sin embargo, es que a pesar del PowerPoint me desordena igual. Pero voy a tratar de estructurarme un poco. Yo les quiero contar que una de las propuestas innovadoras que les voy a hacer es que estamos transitando de lo que voy a llamar el esencialismo aristotélico, por ponerle un nombre, al constructivismo radical. Esa es, a mi juicio, la innovación más radical que está empezando a ocurrir, en que de nuevo en Chile tenemos una ventaja competitiva porque Maturana es chileno y Varela también, y ellos han sido pioneros mundiales en aportarse desde la biología del conocimiento a este constructivismo radical. Y en este constructivismo radical, déjenme ver qué pasa aquí. Todavía no. Los seres humanos construimos la realidad. Y en este caso vamos a construir esta charla. Por lo tanto, por ahí pongo la charla entre comillas, porque no es propiamente una charla, sino que es una charla taller, en que se supone todos nos vamos a transformar en esta interacción y cada uno de nosotros va a construir una charla distinta. ¿Qué me propongo yo? Déjenme ver, aquí tengo que arreglar esto. Ahí. Eso que está ahí. Ustedes lo pueden leer a la rápida, yo no voy a ir con detalle. Primero que nada, contribuir a esta expansión de conciencia de una serie de revoluciones que estaban ocurriendo y que yo propongo que se aceleran con esta pandemia. Segundo,
y esto es lo más provocativo, es motivar a subirse a los nuevos paradigmas y participar en la generación y consolidación de algunos de ellos. Esto es algo que en nuestros países nunca se ha planteado, como eso de que uno participa. Bueno, yo les propongo que sí, y hace 20 años en Buenos Aires yo planteé la creación de una nueva disciplina que se llama la sociotecnología, como la disciplina que se hace cargo de investigar, desarrollar, aplicar, evaluar tecnologías de construcción de capital social. Yo sostenía ya en los años 90, cuando estaba en el directorio de Fundación Chile, que las tecnologías más importantes del futuro no son las tecnologías duras, ingenieriles, sino las tecnologías sociales, y en particular estas tecnologías de construcción de capital social. Y por lo tanto, yo quiero invitarles a subirse a los nuevos paradigmas y ojalá participar en la generación y consolidación de algunos de ellos. Y quiero, lo más provocativo que voy a hacer yo y que lo voy a marcar al final de esta presentación, estaba ya en el email que alguno de ustedes recibió, es salir de ser observadores, comentaristas y entrar en política. Hace poco me dijeron que la palabra idiota en la Grecia antigua se usaba para referirse a los ciudadanos que no entraban en política. Entonces la idea sería, para ponerlo provocativo, dejar de ser idiota y entrar en política, porque voy a proponer que si los que estamos aquí y los que se parecen a nosotros no entran en política, la posibilidad que yo veo de la rehumanización o humanización de la humanidad no va a ocurrir y los sociópatas van a seguir gobernando. Ya saben ustedes que una de las cosas que estaba en el paper que les mandé, donde me apoyé para esta presentación también, yo propongo que la gran encrucijada hoy día es la humanización o la sociopatización. Hasta esta pandemia, yo creo que la sociopatización iba ganando claramente. Yo creo que ahora se abre la posibilidad de que giremos, entre otras cosas porque se identifica mucho mejor los sociópatas que están gobernando el mundo en distintos ámbitos. Bien, coherente con esto del constructivismo radical, yo les invito a practicar, porque esto uno no lo hace por decreto, pero esto se practica, hacer este ejercicio maravilloso de abrir la mente, el corazón y el cuerpo. Abrirse, ¿verdad? Para poder expandir el espacio de la reflexión y de las emociones. Evitar ponerse en la postura habitual de estar o no estar de acuerdo. Uno normalmente está ahí, está diciendo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es frecuente que cuando leemos un libro, de esos libros, no novelas, de ensayo, subrayemos aquellas cosas en las que estoy de acuerdo, como diciendo bien por el autor, a ti no. Cuando efectivamente todos sabemos que lo más potente es aquello con lo que no estoy de acuerdo. Ahí es donde está la posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces traten de no jugar a eso. Y si en algo no están de acuerdo, tal vez anótenlo en la bitácora, voy a hablar un poquitito de eso, porque ahí puede haber una puerta de entrada a un mundo nuevo. Procuren no hacer un juicio, no evalúen hasta no construir la totalidad de la charla. Y vuelvo a insistir en que ustedes van a construir la charla, así que si ustedes están evaluando algo mal de la charla, puede ser que lo están construyendo mal. ¿No? Y que al lado está una persona que esa misma parte le pareció extraordinaria. Poner el entender en segundo plano. Aquí el elemento central no es la componente cognitiva. Este PowerPoint va a quedar ahí, las referencias bibliográficas también, ustedes pueden seguir, sobre esto hay mucha lectura además. Yo no estoy diciendo nada que no hayan dicho muchos antes. La pretensión de originalidad a esta altura me parece realmente absurda. Lo que uno hace es que uno integra de manera distinta y le abra audiencias distintas. Por lo tanto, el material cognitivo, por así decir, está disponible. Y mi invitación es más bien a que ustedes se dejen provocar e incomodar, para lo cual también ayuda a poner los paradigmas en modo reposo. Eso es lo más difícil de todo. Podemos conversarlo después. ¿De qué se trata eso? Bien, entonces, siendo coherente con la propuesta constructivista radical, yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo los voy a organizar en grupos para que
ustedes practiquen algo que llamamos observar y modular estados de ánimo. Esto de observar y modular estados de ánimo parece cada vez más relevante como componente de la inteligencia emocional. Ya sabemos que los estados de ánimo es como bien obvio, pero ahora está mucho más claro que participan en la invención de la realidad. Los estados de ánimo en que ustedes han estado desde que empezamos hasta ahora influyen claramente en lo que les ha estado pasando hasta ahora en términos de aprendizaje, no aprendizaje. Participan en la construcción de la realidad los paradigmas, y esos son los más difíciles de observar. Somos ciegos a la maravilla de los paradigmas, la mayoría de los paradigmas, y especifican el espacio de lo que yo puedo ver. Y finalmente está nuestro foco atencional. Es por eso que nosotros, en todos los talleres, diplomados, cursos que hacemos, hace muchos años en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, esta historia ya viene del año 85, que fue el momento en que yo fui a visitar a Humberto Maturana a su oficina, y ahí empezó esta cuestión. Venimos probando distintos métodos para ayudar a las personas a que hagan de los talleres un gran taller, de los cursos un gran curso, y el ejercicio que normalmente hacemos es este que va a venir a continuación. Pero antes, no sé si todos tienen su bitácora. Si no la tienen, agárrense algunas hojitas por ahí. El gran Peter Drucker, el más grande de los pensadores del management de todos los tiempos, que fue rey mientras vivió 50 años, escribió un artículo que cambió el paradigma en management. Y no voy a entrar en detalle, pero una de las áreas maravillosas en que había una revolución humanizante en las empresas de punta es en esto que se llama el management, que no tiene traducción porque es gestión, administración, diseño organizacional, entonces por eso yo prefiero usar la palabra management. Y él escribió el año 99 un artículo que se llama Managing Oneself, gestionándose a sí mismo. Recomendado encarecidamente para aquellos que quieran meterse en este cambio de paradigma en que el sí mismo no es un ser en cuanto tal, sino que el sí mismo es un ser siendo. Y él propone efectivamente en ese artículo, que es un artículo seminal, que ha sido repetido muchas veces por la revista Harvard Business Review, él plantea que el secreto de grandes personas que han trascendido, incluye gente como Lutero, San Francisco de Asís, un montón de otros, es porque hacen lo que se llama feedback análisis, están permanentemente revisándose, y para eso usan una bitácora. Y en la bitácora van dejando registro de lo que les va pasando. No es un registro de datos, sino que es un registro personal. ¿Qué me pasa a mí? ¿En qué emociones entré? Y fundamentalmente, ¿cómo llegué a tomar las decisiones que tomé? Y él dice que cuando uno hace eso y vuelve atrás, tiempo después, y revisa, tiene insights muy importantes. Por ejemplo, descubre los ambientes o las condiciones en las cuales yo me vuelvo a equivocar o vuelvo a atinar. Entonces, para quienes todavía no usan la bitácora, mi recomendación es que la empiecen a usar. El ideal es usar un cuaderno. Yo uso un cuaderno de estos de 100 hojas. No sé si, déjame ver, ¿por qué no me veo yo? Te veo a ti, Paulita, ¿cómo sería para verme yo? Ustedes me ven a mí. Sí, te No. vemos. Lo que pasa, tenés que ponerte, Carlos, en la pantallita que tienes al lado donde me ves a mí, hay varios iconos. Ponte uno que son dos rayitas. Y ahí vas a ver en galería y te vas a ver probablemente. Ahí me veo, ya. Ahí sí. Yo uso uno de estos cuadernos 100 hojas. Una cosa muy importante, y esto no es trivial, a mucha gente esto de mis alumnos le ha hecho enorme diferencia. Yo tengo una maleta ya, yo empecé exactamente ese mismo año con esto. En las páginas impares, ustedes no vayan anotando lo que yo voy diciendo, ¿de acuerdo? Eso no es lo importante. Anoten lo que les va pasando. Y presten atención a lo que están pensando, por ejemplo. ¿Qué pensamiento les surge? ¿Qué emociones les surgen? ¿Qué sensaciones corporales? Y cuando aparezcan posibilidades, así como acciones que van a tomar, se pasan a la página par. En las impares es un registro de lo que me va pasando. Y después entonces, en las pares, es como mirando esto, me voy hacia acá y acá está el mundo de las acciones. Lo bonito es cuando un mes después
yo reviso un mes después, un año después, 5 años después. 5 años después yo aseguro que ese no soy yo. La letra no es la misma, nunca yo dije eso, nunca pensé eso, y uno tiene conciencia entonces de cómo evolucionamos y empieza a darse cuenta cuáles son las condiciones para que uno evolucione más. Muchos de ustedes deben haber escuchado o visto a Harari diciendo que los tiempos que vienen son tan profundamente cambiantes que vamos a tener que aprender a cambiar de identidad, a cambiar el relato de nosotros. Bueno, y efectivamente la neuroplasticidad, que es una tremenda revolución en el área de la neurociencia, nos dice que nosotros estamos cambiando permanentemente, que si nos pudiéramos medir la red neuronal al final de esta hora y media que vamos a estar juntos, habrían miles y miles o decenas de miles de sinapsis que cambiaron, que se rompieron, que se rearticularon, otras que quedan oscilando cuando quedo confundido. Y lo más interesante es que cuántas sinapsis nos van a cambiar a cada uno de nosotros depende de la apertura de mente. Si yo estoy dispuesto a soltar, a desapegarme, y aquí nos encontramos con este concepto fundamental del desapego, ¿no? Que en el budismo es tan importante. Entonces, cuando uno se desapega de su propio relato, o sea, no se trata de desapegarse solamente de los relatos, de las ideas que tengo, de los paradigmas, de las convicciones, sino que lo más interesante es cuando me desapego del relato que yo tengo sobre mí. ¿De acuerdo? Para eso, este señor Peter Drucker nos decía, la bitácora va a ser súper útil. Entonces la idea es que ustedes usen la bitácora, si no tienen nada parecido, usen unos papelitos, pero ojalá que después empiecen a usar esta bitácora. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les voy a pedir que hagamos ahora? Déjenme ver aquí qué pasó. Ahí está. Entonces yo no tengo que volver a eso. Por favor, háganse la siguiente pregunta ahí cada uno. Y si tienen la bitácora en mano, lo anotan. Si no, lo registran. ¿En qué estado de ánimo te encuentras? 1, 2 o 3. Lo habitual es que uno esté oscilando. Y lo anotas. O lo registras en tu mente. Pregunta central siempre, cuando entro a una reunión, cuando entro a cualquier parte. ¿Serán esos los mejores estados de ánimo para sacarle provecho a esto? En estos tiempos en que efectivamente los estados de ánimo, cuando estamos confinados, cuando tenemos dificultades de distinto tipo, los estados de ánimo se van abajo con facilidad. Pero ya sabemos que uno puede modular estados de ánimo. Humberto Maturana insiste que no es controlar, ¿no?, sino que hace un ejercicio de modular. Y esa modulación de estados de ánimo se hace mucho mejor cuando uno conversa con otras personas, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Crees tú que es posible mejorar los estados de ánimo? ¿Cómo? Uno de los grandes descubrimientos es que basta que me dejen decir el estado de ánimo en un grupo y ya me mejora. Como que evacúo. Si además los demás tienen estados de ánimo parecidos, mucho mejor. Mal de muchos, consuelo legítimo. Y ahí nos ayudamos entre todos. El otro tema es fundamental para construir una reunión o cualquier cosa es con qué foco voy. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por eso yo le decía, no traten de entender, porque si yo tengo el foco de tratar de entender y el expositor es medio desordenado, va para acá, va para allá, deja la idea medio camino, me empiezo a enojar y no entiendo. Y no me gusta, no tiene estructura. En cambio, si ustedes aquí se sueltan, me dicen, me voy a dejar nomás, que me pase lo que me pase, voy a hacer lo que dice este señor, voy a ir registrando aquí, después veré si sirve o no. Pues ahí evalúo al final. Lo otro fundamental es con qué preguntas llego. ¿Son preguntas realmente contingentes a lo que me está pasando? El ideal es siempre preguntar desde la situación concreta. Ocurre mucho que en los talleres, seminarios, en las clases, que la gente pregunta por información, es como la curiosidad. Pero la respuesta a esa pregunta de la curiosidad no va a cambiar nada. Ahora tengo la información. Y aquí les digo al tiro, los innovadores tienen todas estas características que están aquí. El innovador, que no tiene nada que ver con inventor, vamos a hablar de eso más adelante, no son más inteligentes, no son más creativos, no trabajan más. Su principal diferencia está en el estado de ánimo. Andan en estados de ánimo mejores y se arreglan en estados de ánimo con facilidad, le meten conversa a todo el mundo y son grandes preguntones. Preguntan. Donde quiera que están, le meten conversa a la gente.
uno de los lugares donde uno más los puede identificar antes, porque ahora seguramente no hace tanto, es en los vuelos, en los aviones. Y se identifican rápidamente cuando el vuelo se atrasa, 3 horas atrás. La mayoría de la gente se achaca. Hay unos personajes que yo digo son como las suricatas, se levantan un poquitito, se giran, e identifican otras suricatas, y se acercan y le dicen, nos conocemos, no, pero ahora sí, se ponen a conversar. 3 horas ahí tomándose un trago, y aparece el nuevo negocio. Entonces, el tema de estado de ánimo, foco atencional y andar con preguntas es fundamental. Bueno, y la última que de verdad es muy difícil, pero no está de más que se la dejen ahí. ¿Cuáles son los paradigmas que en este momento, los paradigmas tuyos, están activos en este momento? Y la pregunta es siempre, ¿serán los más apropiados para sacarle provecho? Esto es lo que Peter Senge, ¿cierto?, nos propone, que es ponerlos en suspenso, ¿no? Así como sacarlos de enfrente, ponerlos al lado, temporalmente, no es que uno los vote, no es que estén mal. Krishnamurti decía lo mismo también, cuando uno logra limpiarse todo eso, entonces finalmente llega al corazón, a la mente, al alma, a la otra persona, y recién ahí estoy plenamente en contacto. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer, tengo que salir de esto, los voy a invitar a que practiquen esto que llamamos el escuchar reverencial. No, el reverencial viene después. Escuchar significa que apliquen el escuchar y el observar, que es lo único que podemos hacer aquí. No nos podemos leer ni nos podemos tocar, pero podemos observar y podemos escuchar, en función de modular el estado de ánimo. Y empezar a ver una cosa muy importante, que es la capacidad de construir capital social personal, abriendo puertas al entrar en contacto con una persona. Es perfectamente posible que en estos 10 minutos que les voy a dar para que conversen, ustedes ya se interesen en seguir conversando con una persona, y si esa persona dice sí, sigamos conversando, aparece un mundo de posibilidades. Cada persona es una puerta de entrada a un mundo. Entonces lo que yo les voy a pedir es que una vez que haga los grupos, ustedes se hacen una presentación personal rápida, 15 segundos, significativa, comparten el estado de ánimo y hacen una conversación, llamémoslo de modulación, mejorando el estado de ánimo. ¿De acuerdo? Hay personas que probablemente el estado de ánimo no tiene que ver con lo que está pasando aquí, sino que el estado de ánimo viene de otras preocupaciones, de otro lugar. Y una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer es tratar de desapegarse de ese mundo temporalmente, porque si no se está perdiendo los dos mundos. Como yo siempre digo, y si hay una cosa que se te olvidó pendiente, no llamaste por teléfono para avisar algo, mejor que lo hagas ahora, te desconectas un minuto, lo haces y después vuelve, porque si no, no te va a funcionar. Entonces yo tengo que volver acá, ahora los veo, y voy a hacer entonces los grupos. ¿Cuántos tenemos? 56. Entonces si hago 11 grupos, estamos justos. Entonces voy a hacer los grupos y ustedes se van, y lo más rápidamente posible, ustedes tienen que aceptar irse, se constituyen como grupo y hacen esa conversación que yo le propuse. Si a alguien no le gusta el ejercicio, dice que no quiere participar y se queda callado, así que está permitido. Aquí aceptación total, nadie está forzado a compartir nada. ¿De acuerdo? Entonces, crear la sesión para grupos pequeños y se van a las sesiones. ¿Cómo les fue? ¿Mejoró el estado de ánimo o empeoró? ¿Sí? Yo creo que siempre es positivo la interacción con pares, o sea, con otras personas que están reunidas en un mismo lugar. Estaba nervioso y estuvo bueno. Se nos dio bien. Era un grupo chicos así. Ahora, este es algo para practicar. Yo lo recomiendo mucho, este tipo de entrenamiento, muy centrado en escuchar. Hay una frase que quiero dejarles que es muy útil para esto, que dice: evita reaccionar, anda al silencio y espera que la respuesta emerja. En estos días en el cual, especialmente los que están en circunstancias difíciles, con familias donde hay niños, en departamentos,
que se hace mucho más complejo, digamos, la relación, esto de ir al silencio y esperar que la respuesta emerja, ayuda muchísimo. No sé si más adelante vamos a alcanzar a practicar una cosa que es un poquito más avanzada que se llama el escuchar reverencial, pero esta en sí es muy potente. Observar, escuchar estados de ánimos propios y practicar el modular. Bien, parece que estamos de vuelta. Ya. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que más o menos en máximo media hora voy a correr sobre un PowerPoint. No voy a argumentar. Yo lo que voy a hacer es como ir golpeándolos. Recuerden que yo no quiero que estén con la de entender, sino que pongan atención en lo que les va pasando, porque algunas cosas les van a llegar a algunas, ustedes y otros a otros. Y la idea es que vayan registrando eso y vayan generando preguntas desde ya. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo al PowerPoint. Primero, algunas definiciones básicas. Se prestan a conclusión. ¿Qué es lo que es la innovación? Hay gente que confunde la innovación con la invención. Un ensayo antiguo del Economist, de esos reviews largos, concluye que innovación e invención se parecen tanto como un camello y un palo de escoba. Son fenómenos totalmente distintos. La innovación, les propongo yo, no es más que la evolución darwiniana en el espacio de la autoconciencia humana. Es el proceso a través del cual nosotros nos vamos adaptando a un entorno cambiante. Mirado desde el punto de vista más empresarial, la innovación es una forma de preservar y desarrollar algo que uno tiene, una empresa, un negocio. ¿Y qué es revolución? Porque este es un momento que yo digo, es un momento de revoluciones. Es la innovación, es decir, el proceso de adaptación para preservar algo que uno quiere preservar y desarrollar, es el momento en que el entorno cambia bruscamente, rápidamente, impredeciblemente. Por eso es que yo sostengo que este es un momento de revoluciones. ¿Qué es un paradigma? La Tierra es plana, la Tierra es redonda, el hombre es un animal que piensa, esos son paradigmas. Normalmente son juicios, fundados o no fundados, que los transforman en afirmación verdadera, y eso le puede costar caro a cierta gente, como por ejemplo lo que cuestionaron que la Tierra fuera plana, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de revoluciones paradigmáticas es cuando efectivamente algunas de esas supuestas verdades establecidas se desmoronan. ¿Por qué los paradigmas cambian? Porque el entorno cambia mucho, dejan de ser útiles y son superados por otros paradigmas. Porque pierden soporte empírico, ya no soportan el peso de la evidencia, y porque pierden apoyo político, y esto es muy importante, podemos dejarlo para discutir, porque desgraciadamente, por ejemplo, en la pelea filosófica entre Pascal y Descartes, allá a mediados del siglo XVII en París, perdió Pascal y ganó Descartes. El mundo sería totalmente distinto, Occidente sería totalmente distinto si Pascal hubiera ganado. Probablemente si Erasmo de Rotterdam, digamos, si hubiera jugado mejor y le hubiera ganado Lutero, también hubiera cambiado la historia de la Iglesia Católica, por lo menos, para poner ejemplo. Y una de las cosas que está pasando entretenida ahora es que efectivamente los científicos están, por ejemplo, en medicina, están empezando a perder poder vis-a-vis otros paradigmas médicos. Bueno, voy a ir un poco atrás. Yo llevo 50 años como investigador. Si bien estoy en ingeniería industrial, tuve la suerte de irme como estudiante de posgrado a la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Los laboristas hicieron una innovación muy radical, llegaron a la conclusión de que el Reino Unido tenía 3 grandes universidades, Oxford, Cambridge y Londres, y que estaba sesgado. Entonces crearon 3 universidades para hacer contrapunto de esa. La idea era hagan todo lo contrario. Y esas eran Sussex, Essex y Lancaster.
Y por eso me aceptaron, entre otras cosas, cuando yo dije que quería ir sin disciplina y sin curso, porque no creía en los cursos y no creía en la archiespecialización. Y tuve la suerte de caer en una universidad en que todo era distinto y que yo pude picotear por aquí y por allá. Y como cuento en ese texto que les envié, tuve la suerte de caer en las manos de un traumatólogo muy innovador que me llevó a darme cuenta que la medicina también era paradigmática y que hay muchos paradigmas médicos y que hay gente que muere porque se queda con un solo paradigma, y estaría perfectamente bien si se hubiera cambiado a otro paradigma. Bueno, yo desde entonces que estoy en el tema de innovaciones radicales y cambios de paradigma. Y para mí, por lo tanto, lo que está pasando ahora es una maravilla, porque ahora hay mucha gente que me tildaba de loco y dice, no, este no estaba tan loco, parece que efectivamente algo de cordura tenía. Y la gran conclusión que yo empecé a sacar hace algún tiempo es que sí se estaban echando las bases de una revolución humanista, curiosamente, y esto da motivo para discusión, encabezada por las empresas de punta en el mundo. El primer lugar donde yo vi signos claros de que había un giro paradigmático mayor fue en algunas empresas innovadoras, pioneras en el mundo. Desgraciadamente en Chile tenemos muy pocas, una que otra, pero hay. Y de ahí yo saqué la gran conclusión que les propongo, es que sí podemos vivir y convivir mejor, y que no estamos condenados a resignarnos a una humanidad inhumana, y eso está escrito así porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, no puedo hablar de otros países, después de la alegría ya viene, entramos en un proceso de resignación que parecía que lo mejor que podíamos hacer era mejorar un poquitito. Fukuyama, digamos, nos influyó mucho el fin de la historia del último hombre, entonces arreglar un poco el capitalismo y mejorar un poquitito la democracia, y yo creo que eso fue un profundo error, y yo creo que esta crisis que estamos viviendo nos hace volver a revivir las ideologías, a darnos cuenta que sin ideología, sin grandes ideas que se transforman en ideología, no podemos realmente vivir bien. Y esa es la primera conclusión que yo les propongo. La clave, y esto es lo que yo voy a repetir, es que la clave está en expandir el nivel de conciencia. Es decir, pasar de la fase Homo sapiens a la fase de Homo sapiens sapiens. Muchos pensábamos que habíamos llegado al Homo sapiens sapiens, pero a la luz de cómo ha evolucionado los últimos 200 años, porque yo creo que el siglo XX ya fue decidor de que íbamos por mal camino, hoy día ya sabemos que el mundo está siendo gobernado por Homo sapiens, psicopáticos, agrego yo, o sociopáticos, que no son sapiens sapiens, es decir, tienen cero conciencia de sí. Y por eso voy a insistir en que la palabra clave es incrementar el nivel de conciencia. Conciencia no es conocer, uno puede saber algo, pero si no le duele, si no lo sufre, no tiene conciencia. Creo que el tema del Sename en Chile, hace muchísimos años, 25 años, que sabemos que es una aberración tener niños, digamos, vulnerados con niños que vulneran, para ponerlo así, delincuentes y niños en situación de vulnerabilidad, es una aberración. Y han pasado muchos gobiernos y no hemos hecho nada. ¿De acuerdo? Yo creo que el estallido social en el caso de Chile también está asociado a lo mismo, al saber, pero que no nos duele, no tenemos conciencia. Bueno, entonces, ¿de qué tenemos que tomar conciencia? Lo primero es de la crucial importancia de la conciencia. Y por eso voy a obsesivamente poner, al igual que lo hice en el texto ese, repetir esto, matillar sobre el tema que tenemos que transitar de la era de la ciencia a la era de la conciencia. Tenemos que tomar conciencia de este virus que yo escribí por ahí en una columna en el divisadero de Aysén, el virus BI3, de la inconsciencia, indolencia y irresponsabilidad. Y hay una variante de ese que es el que yo llamo el BTI3, que es el virus de la total inconsciencia, indolencia y irresponsabilidad. Es un sociópata. Yo espero que en la discusión podamos profundizar sobre ese tema, que a mi juicio es muy central y que es un tema en el cual ni siquiera los especialistas, los psiquiatras se quieren meter mucho, un tema sumamente complejo esto, de hacer el juicio de que alguien es sociópata o es psicópata. Tomar conciencia también de que todo tiene que ver con paradigmas. Y esa es otra cuestión fundamental. Y ahora esto es recuperar el sentido común perdido en realidad, porque mi abuelita me enseñó eso, todo depende del cristal con que se mire. En otras culturas se dice la belleza está en los ojos del que mira.
Entonces hoy día tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de una cultura, como la cultura occidental, estamos hablando de un conjunto de paradigmas, las prácticas sociales que se desprenden de ellos y los estados de ánimo que en general nos generan. Tenemos que tomar conciencia de que están ocurriendo cambios, han estado ocurriendo cambios, y esto se acelera. Y en particular hay que prestar atención a esto de la convergencia y exponencial tecnológica. Muchos creen que la revolución científico-tecnológica ya como que pasó o está en una meseta. No es muy buena palabra esa en este momento. La verdad es que lo que dicen los que saben es que lo que viene ahora es un aceleramiento de eso y que probablemente en 5 años van a pasar cosas que de la magnitud de lo que pasaron los 25 años anteriores. En particular, el tema de la inteligencia artificial y la robótica, y no lo puse ahí, que es lo más complicado, que es la ingeniería genética. Mezclado esas dos cosas nos van a plantear temas éticos mayores, que ya efectivamente están en el tema, por ejemplo, del auto autónomo, pero va a aparecer en muchísimos otros ámbitos. La decisión, por ejemplo, de a quién asignar las máquinas respiratorias, eso se va a amplificar, vamos a tener muchísimos problemas de esa característica. Y acompañando todo eso, ¿cierto? Han venido pasando cosas tremendas, como por ejemplo la era de la posverdad. El Economist estimó que de todo lo que dijo Donald Trump durante su candidatura presidencial, el 75% eran mentiras, probadamente mentiras. Y lo que pasa es que eso ya no nos importa mucho, vamos resignándonos a todo. El presidente de la más grande potencia económica, geopolítica y militar en la historia de la humanidad dice mentira tras mentira, trabaja por Twitter, y nos vamos resignando, ¿de acuerdo? Y nos vamos resignando a la brutalidad del cambio climático global y todo lo que viene ahí. Y yo quiero poner, para molestarlos a ustedes también y molestarnos a todos, el tema del hambre. El coronavirus ha estado matando en promedio, varía, ha caído en el último tiempo por la caída aparentemente en España e Italia, pero digamos 5.000 personas por día. De hambre mueren todos los días 25.000 personas desde hace décadas o años. 5 veces más de hambre. La diferencia es que el coronavirus, 9 de cada 10 tenían una o más enfermedades crónicas asociadas. No es un tema solamente de edad. De hambre mueren 25.000 al día, 2/3 de ellos son menores. Ese es el mundo que estábamos viviendo y que estábamos aceptando. Y eso es muy loco, muy loco. Es decir, todos teníamos de una manera u otra el virus el BI3. Y el hambre está subiendo por migraciones y guerra. Se estima que hay 100 millones de personas bajo la línea de hambre, que son los que si no reciben algún apoyo se mueren de hambre. De eso el 10% se están muriendo todos los años, cerca de 10 millones. Pero eso está subiendo, hay 140 millones de personas que se están acercando a la línea de hambre. Es de hambre extrema, porque son 800 millones los que pasan hambre en este momento en el mundo. Más del 10% de la población pasa hambre todos los días. Pero además nos hemos venido resignando a la corrupción Urbi et Orbi. En el caso de Chile, nos dábamos que éramos poco corruptos y la corrupción llegó a la institución que más confianza que generaba junto a la radio, que era Carabineros de Chile. La expansión de la drogadicción y el alcoholismo, también hay una tremenda resignación. La concentración obscena de la riqueza. También nos acostumbramos que el 1% de la población del mundo maneja el 80% o más, y que 2 o 3 personas, etcétera, etcétera. Bueno, puse algunas cosas, irónicamente, un capitalismo comunista concentrador, digamos, en Rusia y en China, digamos. Harari nos habla del hackeo de cerebro. Este es un fenómeno tremendo que está ocurriendo, del cual tampoco nos hemos hecho cargo y que yo creo que es un tema que efectivamente va mucho más allá de lo que sabemos. Bueno, y fortalecimiento de los fundamentalismos, extremismos, el retorno del fascismo de alguna forma, y lo que yo digo que es lo peor de todo, que es el aumento en la sociopatización. Se estimaba que
hasta hace poco tiempo atrás, que el 1% de la población tiene este carácter de psicópata o sociópata. Hay dos formas de distinguir entre psicópata y sociópata. Uno es el sociópata que opera en el ámbito social, el psicópata opera en el ámbito más individual, es el criminal, el violador. El sociópata es el que dirige en países, por ejemplo, y hay varios en este momento y han habido en el curso de la historia. Otra forma de verlo es que el sociópata es producido socialmente, tiene las precondiciones, es un narcisista avanzado y bajo condiciones de competencia extrema, de lo que se llama la conversación del impostor, se desconecta totalmente de sí y se sociopatiza. Bueno, hasta hace 20 años atrás se estimaba que el 1% de la población era sociópata. John Ronson, un destacado periodista del Guardian, hizo un estudio con empresas y llegó a la conclusión de que en las altas esferas empresariales el 4% era sociópata. Pues bien, una profesora de Harvard, de un apellido difícil de pronunciar, estimó el año 2005 que el 4% de la población era sociópata, no de las altas esferas, de la población. Y por eso su libro se llama The Sociopath, ¿cómo se llama? El sociópata del vecindario, se me olvidó el nombre en inglés. El The Sociopath Next Door. Y yo sostengo, y esta es la provocación más importante que les quiero dejar, que esto ha pasado en los gobiernos, en la política, en las corporaciones y también en la iglesia. Sé que hay personas muy creyentes aquí, pero efectivamente lo que pasaba con la Iglesia Católica, y no voy a entrar con las otras iglesias, pero en el caso de la Iglesia Católica es evidente que tenemos un fenómeno muy complejo y yo creo que no es comprensible si no ponemos estos elementos de la psicosociopatización. Me voy a saltar ese. Y voy a decir que en este contexto de cambios radicales, es clarísimo que tenemos que hacer, yo puse innovaciones radicales, pero son hoy día revoluciones debido al tema de la pandemia. Salud, educación, gestión pública, etcétera, etcétera. Hoy día incluso se habla del fin de la muerte, es una de las cosas que está, el fin del trabajo y el fin de la muerte, el fin del individuo, son temas que han empezado a surgir ya en este debate. Yo digo que la revolución más importante, esto que he anunciado y que voy a insistir, la revolución de la conciencia, el paso de la era de la ciencia que fracasó, a mi juicio la ciencia fracasó, esto de la salvación por el Estado fracasó, la salvación por el mercado fracasó, la salvación por la religión fracasó, perdón que lo diga, hasta ahora por lo menos, pero la salvación por la ciencia también ocurrió. El siglo XX fue el siglo de la ciencia y miren dónde estamos. Y yo les propongo que, no yo, siguiendo a muchísimos otros, me adhiero a aquellos que dicen que el tema es pasar a la era de la conciencia. Tema central es que yo creo que la pandemia ha expandido los niveles de conciencia respecto a toda esta locura y mejora las posibilidades entonces de girar hacia la humanización de la humanidad. En el plano personal, yo digo que esta megacrisis ayuda a que nosotros hagamos nuestra propia revolución de la conciencia. Que aprovechemos esta crisis global para hacer nuestra crisis personal, la que recomienda Einstein. Detrás mío hay un póster de Einstein hablando sobre la crisis. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que ha pasado en Occidente es que empezamos a creer que podíamos vivir bien sin crisis. Y como alguien dice por ahí, el gran problema de Occidente es que no quiere tener problemas. Y el sueño del pibe es vivir tranquilo. Y lo escuchamos en la casa, que no, mijito, yo no quiero problemas en esta casa, no quiero conflicto, quiero vivir tranquilo. Desgraciadamente somos descendientes de especies que siempre se atrevieron con la intranquilidad. Siempre salieron del agua los primeros, salieron de la selva, siempre se fueron metiendo en problemas, emprendedores. Y por eso, esa es la tesis, ¿no? Nuestro cerebro tiene el tamaño que tiene porque nos devanamos los sesos tratando de salir de los forros en que nos metíamos. Y yo creo que ahora el gran desafío de todos nosotros es aprender a vivir permanentemente en crisis. Y eso significa dejar de hablar de emociones negativas, dejar de perderle el miedo a las supuestas emociones negativas, al miedo, a la angustia, a la ansiedad, incluso a la depresión. Vamos a tener que aprender a entender que esas emociones, y hay uno de los libros que seleccioné para ustedes, se llama The Healing Power of Dark Emotions, el poder sanador de las emociones negativas. Cuando pasan cosas como esta que está pasando, en que no podemos evitar de repente, si somos sensibles y dolientes, que nos pasen esas crisis,
esas emociones pueden ser la puerta de entrada a estos procesos de transformación personal. Es un buen momento, les propongo yo, para hacer una evaluación de cómo lo estoy haciendo y eventualmente hacer un rediseño de sí. Yo les cuento que fruto de ese artículo escrito por Peter Drucker en Managing Oneself, tuve el privilegio estábamos escribiendo algo con Humberto Maturana en ese momento, algo sobre educación, y creamos un curso que se dio durante 5 semestres que se llama Diseño y Gestión de Sí. Y en ese curso lo que se planteaba era el tema de que el diseño no es de una vez, sino que uno tiene que estar permanentemente rediseñándose. Y como les decía antes, con este advenimiento de la neuroplasticidad, el tremendo descubrimiento de que tenemos una tremenda capacidad de transformarnos en el tiempo, la posibilidad de hacer rediseños de sí efectivamente es muy grande. Y es un buen momento para intentarlo y generar práctica, porque lo más probable es que vamos a tener que, como dice Harari, hacer muchos rediseños, cambiar nuestra identidad, cambiar nuestro relato en la medida en que el mundo va cambiando cada vez más rápidamente. A eso es lo que vamos a llamar plasticidad ontológica, la plasticidad del ser. Tenía un pipi break, pero dada la hora, sí, voy a seguir adelante. Bueno, por supuesto, cada uno de ustedes puede salir, el único que no puede salir así en cualquier momento soy yo, pero todavía me aguanto. Y entonces voy a recorrer rápidamente cuáles son los paradigmas de base de la cultura occidental. Y aquí es donde hay un grupo de chilenos que han jugado un rol central, no solo Maturana y Varela. Ustedes pueden, de esto de la paradigma de base de la cultura occidental, lo van a encontrar en los trabajos de Rafael Echeverría, desde el MUGO de Minerva en adelante, que es de los años 80, y por cierto en los trabajos, los libros de Fernando Flores. Chile efectivamente tuvo un momento en que se hablaba de la Escuela de Santiago. Desgraciadamente no somos muy buenos para trabajar en equipo, tendemos a desconfiar, chaquetearnos, si no podríamos haber sido mucho más trascendentes. Pero en fin, de una manera u otra todos han hecho una contribución en este proceso de la revolución paradigmática. Los 3 grandes paradigmas que se venían derrumbando, yo diría que desde Nietzsche en adelante está más o menos claro que esto venía. Lo que yo llamo el esencialismo, no soy filósofo, pero le puse así, digamos, la idea de que los seres humanos pueden saber cómo las cosas son y son de una cierta manera, el ser en cuanto tal. Después el racionalismo cartesiano, Maidin Grass, que incluye este dualismo que los orientales no tienen. Los orientales son monistas, no hacen separar, no dividen todo en dos como hacemos nosotros. Y finalmente este individualismo competitivo, Made in USA. Y pongo eso irónicamente, los Made in, porque para dejar en claro que en países como Chile siempre vivimos de paradigmas importados, sin preocuparnos si esos paradigmas eran coherentes con nuestras culturas ancestrales, con nuestros sueños colectivos, con nuestras particulares condiciones. Y por eso yo sostengo en que ahora que se caen esos paradigmas, los grandes perdedores son los inventores de esos paradigmas, y si nosotros nos ponemos las pilas y trabajamos en equipo, podemos efectivamente participar en la invención de nuevos paradigmas. Esos paradigmas hoy día definitivamente no sirven, hace mucho tiempo que no vienen sirviendo, y a mi juicio están en la base de todos los dramas que hemos estado viviendo. Rápidamente, ese primer esencialista nos rigidiza y no es un obstáculo a la convivencia armónica porque genera arrogancia, emociones, negación de la diversidad. Yo creo que yo sé cómo las cosas son objetivamente. Maturana le pone fin a la era de la objetividad desde la epistemología experimental que hace en la Universidad de Harvard en los años 50. Luego nos restringe, ¿cierto? Decía yo, y ahora descubrimos, por la neuroplasticidad, la epigenética, la teoría del vínculo apego seguro, que los seres humanos no nacen humanos, se hacen humanos. Giro total. En el debate se nace o se hace ganó. Y no solo nos hacemos, nos rehacemos. Los que no hayan leído este libro les recomiendo mucho, y les recomiendo que pongan especial atención así al partir a la imagen del cuadro de Bosch, las 4 tentaciones de Cristo, y en particular a la tentación de la certidumbre, y a esta imagen que yo
hace muy bien tenerla cerca para que uno se golpee con la radicalidad del cambio de paradigma que estamos viviendo. Esa loba que está arriba rescató a estas criaturas, no sabemos en qué condiciones quedaron abandonadas, algún accidente de sus padres, las crió, las amamantó y las cuidó. Yo sostengo que esa loba es mucho más humana que muchos de los que gobiernan el mundo hoy día. Por eso digo en un momento algo muy fuerte, es notable que sigamos con un paradigma morfológico del humano, cuando lo humano a nuestro juicio se mide en la conducta y no en la forma. Y aquí empezamos a ver que la cultura oriental son muy distintas a las nuestras, más de lo que creemos. Ellos son constructivistas. Y ahora podemos entender por qué a Toyota y a Sony y a Panasonic les ha ido tan bien en la innovación. Porque los japoneses, un japonés que trabaja en Toyota es un japonés Toyota. Se acopla estructuralmente, neurofisiológicamente con la empresa. Y si un Toyota Yaris se acopla con el modelo a través del Nemawachi o esos procesos de creación colectiva, se reconfiguran. ¿Se fijan? Innovar significa literalmente recrear la empresa y a cada uno en un ininterrumpido proceso de autorrenovación organizacional y personal. Es decir, son constructivistas ontológicamente también. Ellos se ven permanentemente en una transformación continua. Bueno, el paradigma racionalista está ya súper claro, digamos, sus consecuencias, de tal manera que me lo salto. Este paradigma racionalista ha sido abandonado en las empresas, no solo de punta en el mundo hace bastante tiempo. Si uno mira Harvard Business Review, que lo vamos a ver más adelante, esto efectivamente tiene 20 años donde ya fue cuestionado. Y este paradigma individualista, egoísta y competitivo, está todas esas cosas que están ahí, digamos, especialmente alimenta el ego, pone a la mente en control y la mente empieza a aparecer como mente igual ego, como una de las grandes fuentes de sufrimiento de los seres humanos. La buena noticia. Antes de la pandemia, los viejos paradigmas ya venían siendo desplazados en distintos ámbitos. Por esos paradigmas que están ahí. El paradigma constructivista, el paradigma de la confianza y la colaboración, el paradigma de la integración mente-cuerpo, esto viene del lado de las múltiples medicinas que afloran, ¿cierto? No solo aquellas que vienen de otras culturas, sino también aquellas que vienen del centro de la cultura occidental, especialmente de Alemania, la antroposofía, la medicina biológica, la medicina sistémica, entre otros. Y en el último tiempo, este paradigma de la Mindful Revolution, que yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Yo cuando salió no me la tomé muy en serio, lo tendría a ver como una típica cosa gringa livianita, pero efectivamente creo que hay algo mucho más importante y efectivamente ha llegado fuertemente a las empresas en el mundo e incluso a las grandes universidades también. Miren lo que dice el editorial de la revista más famosa en el ámbito del management, no una revista académica, es una revista para los practitioners, los ejecutivos, los empresarios, los profesionales que trabajan en empresas. En esta primera número especial de la revista, ¿alguien le están sonando los teléfonos? Pongan eso, gracias. Esta revista saca su primer número especial, es decir, concentrado en un solo tema por primera vez en 79 años. Y fíjense ustedes que no es sobre finanzas, estrategia. Gracias. ¿Hay alguna persona que tiene el micrófono abierto? Ya. El número especial es sobre el tema que está ahí. Conocerse a sí mismo. Ese es el tema. Y dice que son 4 rupturas las que hay que hacer. Viejos hábitos de pensar. Eso es cambiar de paradigma. Que Einstein nos dijo hace 100 años. No vamos a encontrar las soluciones a los problemas desde los mismos paradigmas desde los cuales los inventamos. La segunda es la que más me interesa destacar ahora. Fíjense lo que dice esta revista de negocios. No es una revista New Age. Significa romper con las barreras interpersonales que todos nosotros elegimos para evitar el genuino contacto humano. Y eso nos remonta a Freud, a Jung, a Reich. El tema es que efectivamente para no sentir, para ser indolente,
yo necesito rigidizarme. Y esa es la barrera, la coraza física, muscular y caracterológica que los seres humanos hemos venido poniendo sobre nosotros, yo diría que muy fuertemente desde la Revolución Industrial, donde era necesario para poder estar 12, 14 horas haciendo trabajo repetitivo en condiciones terroríficas, sin que la rabia y el miedo o cualquier otra emoción, la desesperación me hubiera salido. Eso, Harvard Business Review, una revista de management, nos dice que necesitamos hoy día cambiar ese paradigma. Y nos dice que necesitamos un liderazgo que rompa con el cinismo y que rompa con los límites impuestos por sus dudas y medios para alcanzar más de lo que creían posible. A mi juicio, esta es una muy buena noticia. Esto empezó hace 20 años, el número de diciembre del 2001, y ha avanzado en el ámbito del management, como les digo, no desgraciadamente en países como Chile, donde vamos por lo menos 20 años atrás en management, a mi juicio. Miren lo que dice un estudio de una escuela de negocios del año 2014. Esto también es una muy buena noticia. Le preguntan a 90 corporaciones en todas partes del mundo, 5 continentes, ¿cuáles son las competencias que quieren hoy en día de los MBA? Estos profesionales que eran formados para el frío e impersonal mundo de los negocios. Y esas son las competencias críticas que ellos dicen que necesitan. La primera, self-awareness, autoconciencia. Integridad, competencias multiculturales, después vienen las antiguamente llamadas habilidades blandas, que hoy día se llaman habilidades profesionales, y hay una que ciertamente va a subir mucho con la pandemia del coronavirus, la 7, estar bien con la ambigüedad y la incertidumbre. Esa capacidad va a ser cada vez más importante. Hay empresas donde no solo piden confort, piden sentirse bien, piden agradecer que haya incertidumbre y ambigüedad. Neuronas de espejo, los que no han sabido de esto, recomiendo esa TED de las neuronas de espejo de Ramachandran. Y hay una serie de otros videos sobre el valor de estas neuronas que se llaman neuronas de la empatía también. Bien, y aquí van mis propuestas más importantes. ¿Cuáles son, a mi juicio? Dos paradigmas que tienen gran potencial hoy en día, y en los dos nosotros podemos encontrar oportunidades para participar. Esto que llamamos el constructivismo radical, epistemológico, ontológico y humanológico, en el cual tenemos la ventaja competitiva de haber tenido y de tener a Humberto Maturana. Ya no tenemos a Varela, pero tenemos su trabajo y tenemos su legado. El constructivismo radical, esta idea de que nunca sé cómo las cosas son, solo sé cómo las veo, y las veo como los veo dependiendo de los paradigmas, modelos, estados de ánimo y foco atencionales, permite aumentar la aceptación de la diversidad. O sea, ya no te puedo decir, no, yo lo vi con mis propios ojos. Nadie ve con los propios ojos. Mira con los ojos, pero ve con paradigmas, ve con foco atencionales. Nos permite entender el conversar como un proceso de transformación en la convivencia. Nos permite adaptarnos y mutar más rápido en respuesta a los cambios del entorno, incluidos los virus. Esto es una cosa muy interesante, que la especie que va a vivir bien, el Homo sapiens, etcétera, que va a vivir bien, tiene que mutar de una forma tal que la mutación de los virus, que probablemente se va a seguir acelerando, no lo mate. Entender la realidad como una co-construcción permanente y poner la ciencia al servicio de la conciencia. Este último punto va a ser sumamente difícil porque los científicos tienen mucho poder y van a defenderse como gatos de espalda en esta transición de la ciencia a la conciencia. Y el segundo es el capital social, del cual ya les hablé antes, que yo creo que tiene las de ganar, porque muchos hoy día, incluyendo Fukuyama, que innova mucho, se cambió del fin de la historia del último hombre a confianza y finalmente a la gran ruptura cada 5 años, y es hoy día un convencido que el capital social es clave y que Estados Unidos venía perdiendo capital social. Cuando escribió Trust el año 95 ya veía a Estados Unidos perdiendo capital social y veía a Alemania y Japón como países con sólido capital social. Miren el manejo del coronavirus.
ahí van a hacer una correlación entre capital social y cómo es la gobernanza, los gobiernos y el manejo de fenómenos como este. Silicon Valley, puro capital social. Putnam en Chile dijo esto. Lo dice en otras partes, pero no exactamente. En Chile, el año 2014, en la Universidad de Portales, llegó y dijo, les traigo buena noticia. Además de todos los beneficios conocidos del capital social, ahora sabemos que hay un capital social personal. La gente que tiene más capital social, más cantidad y más calidad de amigos y conocidos y que anda en mejor estado de ánimo relacional, vive más, vive mejor, aumenta la capacidad de superar situaciones graves en la vida, es mucho más resiliente, puede incrementar el ingreso si lo propone y ciertamente el bienestar integral. Y este es un caso bonito, los que no hayan seguido la pista Gladwell, escribe bien, Blink, The Tipping Point y Outlier valen la pena. Y en la introducción de Outlier cuenta la historia de este pueblito, Roseto en Estados Unidos, italianos que venían de Roseto en Italia, y que descubrieron que no tenían enfermedades cardiovasculares en momentos que esa era la principal causa de muerte en Estados Unidos, pero no tenían muchas otras enfermedades, y cuando se metieron con los números quedaron sorprendidísimos porque finalmente llegaron a la conclusión de que comían, chupaban, tenían sobrepeso, y no era comida mediterránea lo que comían, y la conclusión fue por el elevado capital social de esa comunidad. Uno de los grandes beneficios del capital social de una comunidad es la alegría de vivir y la salud con que viven. ¿Qué es el capital social? Una cosa bien obvia. La capacidad de producir valor de una organización humana. Y eso depende de la interacción, que sea colaborativo, basada en la confianza y todo lo que está ahí. Donde hay capital social, donde no hay capital social, nada florece, ni la tecnología ni la democracia. Por lo tanto, el capital más importante, sin duda, sostengo yo y muchos otros, es el capital social. ¿Cómo se construye capital social? Es en la selección de los co-con-com. Co-con-com son prefijos que dicen lo mismo. Es encuentro, es reunión. Y si ustedes miran, en el caso de Chile es particularmente patético, no me atrevo a decir México, Venezuela y República Dominicana o Argentina, cómo andan con esto. Pero en Chile ustedes miren la lista de co-con-com y somos débiles en todo y por supuesto en conciencia bajo. ¿Cómo se construye? Conversando. Pero no discutiendo. Nosotros somos buenos para discutir, somos buenos para hablar. Conversar como un proceso de escucharse, de transformarse en la convivencia. La mejor definición que he visto para escuchar es esa que dice inclinarse hacia la otra persona a la búsqueda de cambiar de opinión, uno, no de hacer cambiar de opinión al otro. Para ir terminando, construir capital social requiere de entender los factores históricos, culturales, antropológicos, sociales. Si no tomamos eso en cuenta, no hay un modelo único. Hay elementos que son comunes, pero es fundamental que tengamos en cuenta todos esos factores. Ahí puse una lista de Chile, para los amigos de Venezuela, México, Argentina y Estados Unidos, que a la pregunta son ¿cuáles son las patologías sociales de las que ustedes tienen que hacerse cargo o nos tenemos que hacer cargo trabajando juntos en cada uno de esos países? En lo personal, ¿qué es lo que yo le diría a cada una de ustedes, cada uno de ustedes? Trabajar en esto de cambiarnos de paradigma, para lo cual hay que conocerlo y ver a cuáles me sumo. En salud, si alguno de ustedes todavía no explora, no bichinea, cuando tiene algunas dificultades, recomiendo que lo empiecen a hacer. Y como libro base para empezar a hacer eso, texto básico, está La enfermedad como camino. Si no lo tienen, sería el primer libro que recomendaría, una medicina sistémica muy potente, que su primera edición es del año 83, pero hoy día tenemos las medicinas china, india, antroposófica y otras, para mencionar eso. Ojalá atreviéndose no solo a optar por nuevos paradigmas, sino empezar a participar en la invención de algunos nuevos, por ejemplo en la educación. La educación tiene que ser contingente a la cultura, tiene que ser contingente al territorio, y entonces eso permite que nosotros entremos.
Bueno, y después viene mi invitación, en la conversación podemos hablar un poco de eso, a entrar en el territorio del crecimiento espiritual. La Mindful Revolution es una forma simple de hacerlo, fortaleciendo nuestro capital social personal y fortaleciendo el capital social de las organizaciones a que pertenecemos. A nivel de la comunidad, aumentando la producción de Homo sapiens sapiens, no voy a decir cómo, pero sabemos cómo hacerlo, disminuyendo la producción de Homo sapiens psicopáticos, detectándolos a tiempo y evitando que se transformen en jefes de Estado, presidentes de compañía, académicos destacados, rectores, decanos, lo que sea, porque están desparramados por todos los lugares donde los narcisistas florecen. Y a diferencia de lo que piensan muchos, yo creo que hay alguna posibilidad de rehumanizar a los sociópatas. Termino con esto. Yo sostengo que la única forma de que haya cambios radicales es que la sociedad civil, por ponerle un nombre, que todas y todos nosotros dejemos de ser idiotas en el sentido griego. Si nosotros no entramos en política y seguimos pidiendo que los políticos y que los empresarios hagan los cambios que hay que hacer, yo no veo posibilidad. Y recurro entonces ahí al concepto de humildad del padre Hurtado, que no tiene nada que ver con la común. Padre Hurtado dice que ser humilde es ponerse en su sitio, tomar todo su sitio, reconocerse tan inteligente, virtuoso, tan hábil como uno cree serlo. El humilde para él es el que se arriesga y no tiene miedo de equivocarse. Mientras mayor es la tarea, más pequeño se siente uno. Vale más tener la humildad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar que el orgullo de querer tener éxito achicándose. Fin. Carlos, a nombre de Jaise y de todos los presentes te doy las gracias por esta conversación tan generosa que pusiste con tanta pasión, que nos ha mantenido despiertos y conectados hasta esta hora, a todos nosotros. Y los invito, ya hemos hecho este rito en las charlas que hemos tenido, a que desilencien sus micrófonos y celebremos y agradezcamos como lo hacemos también en la vida presencial con un aplauso. Así que para que desilencien y hagamos un aplauso, le demos un aplauso acá a Carlos.